Sean todos bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Hoy es un gran día y queremos compartir la palabra del Señor con todos ustedes, amén. A lo largo de estos últimos domingos hemos compartido algunas cosas bien importantes en la palabra. No sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca del cántico nuevo. ¿Usted recuerda eso? Estuvimos hablando en la palabra acerca de todo el significado de elevar a Dios un canto nuevo. Y usted recuerda por casualidad cuál fue el tema, el nombre del tema. Los que anotan, a ver. ¿Cuándo fue tu último cántico nuevo? Ajá, esa fue la pregunta. Pero el tema, ¿cuál fue? El último canto. El último canto nuevo. ¿Sí? ¿Cuál fue el último canto que tú entonaste a Dios? Y trabajamos en unas cosas bien interesantes. Y el domingo anterior a ese, ¿usted recuerda que estudiamos? Eso es para ver si estamos ahí frescos. Ajá, esa fue la introducción antes de entrar en el tema. Pero ¿cuál fue el tema del domingo antes de este? ¿Cuál sería? Hemos perdido la cuenta. Ajá, hemos perdido la cuenta. Un aplauso para ellos. Ellos están... Hemos perdido la cuenta. Ese fue un tema bien tremendo acerca del año del jubileo. ¿Lo recuerdan? Que estuvimos compartiendo todo lo que significaba el año del jubileo. El año de la libertad. Sí, este es un año donde el Señor trae libertad. La Biblia dice: al que el Hijo del Hombre libertare, ¿será qué? Entonces, si este es el año de la libertad, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es quien puede dar libertad. ¿Sí? Y Él nos utiliza a nosotros como mensajeros o enviados para dar libertad a toda esa gente. ¿Qué les parece? Esta es una gran bendición. Y hoy queremos trabajar un poquito acerca del crecimiento del reino de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Repítalo para que no se lo olvide: el crecimiento del reino de Cristo. Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 4, versículo 31. Este es un tema netamente relacionado a las misiones, ya que el reino de Cristo se ha multiplicado a través de las misiones, a través de los mensajeros, a través de los enviados. Marcos capítulo 4, versículo 31. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leerlo todos? Marcos 4, versículo 31. Dice así, lea conmigo: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Vamos a leerlo otra vez para que usted se lo aprenda y quede grabado en su memoria de largo plazo. Marcos 4:31 dice: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ese es el grano de mostaza. Hay una canción por allí: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Cuando hablamos del crecimiento del reino de Cristo, debemos tener en cuenta que esto antes fue profetizado. Es decir, todos los hechos que se fueron suscitando durante el desarrollo bíblico formaron parte de un complot divino para revelarnos al Padre mediante el establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra. Y recordemos que más allá de que se establezca el reino de Dios en la tierra, debe establecerse en nuestro corazón. Entonces, el establecimiento del reino de Cristo en la tierra había sido profetizado por mucho tiempo. De hecho, todo el desarrollo de la Biblia tiene algo que le llaman la línea mesiánica. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis encontramos un sinfín de profecías acerca del Mesías. ¿Quién era el Mesías? Jesucristo. Sin necesidad de entrar en fanatismo acerca de Jesús, al leer la Biblia desde Génesis encontramos una línea que nos muestra al Mesías. Todo esto fue parte de un complot, ¿sí? De una trama divina que se encargaba entonces de planificar todo esto para mostrarnos a quién, al Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, cuando años más tarde vino a la tierra, Él dijo a sus discípulos en una oportunidad:
que uno de ellos le decía, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién me ha visto a mí? Sí, entonces ahí mostramos cuál era la esencia de todo ese complot. ¿Mostrar a quién? Mostrar al Padre. Nuestra tarea en estos tiempos es mostrar a Jesucristo. ¿Sí? ¿Usted está entendiendo toda la cadena que se forma? El mundo bíblico se fue desarrollando a través de los tiempos para mostrar al Padre. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Murió, resucitó, ¿está dónde? A la diestra de Dios Padre en el cielo. Ahora entonces Él vino a morar ¿dónde? En nosotros. ¿Y cuál es nuestra tarea? Mostrar a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Entonces tenemos que seguir viendo la Biblia. Dice la Biblia que Jesucristo es el único, diga el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces si nosotros mostramos a Jesucristo al mundo, Jesucristo se va a encargar de ser ese mediador entre Dios y los hombres. Para que usted entienda un poquito más fácil qué es ser un mediador, les voy a poner un ejemplo. Tenemos dos compañeritos de liceo, compañerito A, compañerito B, quieren salir al parque, pero este no le da permiso, a este sí. Entonces este le dice, oye, ¿por qué no le dices tú a mi mamá para que me dé permiso? Entonces sale el mediador y dice, señora, toca la puerta, ¿cómo está? ¿Será que usted le da permiso a mi hijo para que vaya conmigo al parque? Si fuera una mamá como mi mamá, ella le dice, no puede ir. ¿Por qué? Porque si mi hijo no me pide permiso, yo no le puedo dar permiso, no le da permiso a un desconocido. ¿Sí? Entonces eso es un mediador. El mediador es el que se encarga de sacar el permiso, de presentarte a alguien, de darte a conocer. En otras palabras, el mediador es ese brother que te cuadró a la que hoy en día es tu esposa, ¿sabes? Oye, píchame tu prima ahí, y entonces te la pichó y hoy es tu esposa. Ese es un mediador. Es aquel que te trae beneficio. Un mediador es aquel que cuando estás sin trabajo, tú le dices, oye, consígueme una chamba. Te lo tengo, tranquilo chico, anda conmigo. Entonces te llama un pana, mira, vente a trabajar, ya te conseguimos, ese va a ir recomendado. Ese es un mediador. Jesucristo es ese mediador que te puede traer beneficios para con el Padre. ¿Sí? Esto es impresionante, hermano, acerca de todo el desarrollo del mundo bíblico, acerca del Mesías profetizado. Hay unas referencias bíblicas acerca de esto. Hay dos brazos en la corriente de la profecía mesiánica. Si ponemos esto como un río, el río siempre tiene sus caños, pero hay dos brazos bien fuertes a lo largo de todo el mundo bíblico acerca del Mesías. El primero, hablan de profecías de un Mesías soberano. ¿Cómo así? Bueno, del Mesías que venía a ser rey. Por eso es que Herodes, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños de 0 a 4 años porque estaba asustado. Él pensaba que venía ¿quién? Un rey. ¿Sí? Y que iba a acabar con el Imperio Romano. De hecho, los judíos creían que Jesucristo venía como un rey a acabar con todo lo que estaba sucediendo, con la corrupción del imperio romano, con la corrupción del mundo griego, con las estafas de los fariseos, de los saduceos. La gente pensaba que él venía a acabar con todo esto, con un imperio muy poderoso. Entonces esa es la primera vertiente, un Mesías soberano. La segunda vertiente es la que más nosotros conocemos, es la que más predicamos, es la de la profecía de un Mesías sufriente, ¿sí o no? Normalmente en las iglesias se habla de un Mesías sufriente. Dicen que fue un cordero y que fue llevado al matadero, ¿sí? Y que no abrió su boca, ¿sí? Entonces conocemos mayormente acerca de un Mesías sufriente, como lo habla Daniel, como lo habla el libro de Salmos. El Salmo 23 también tiene una profecía acerca del Mesías sufriente. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación. El Salmo 22, gracias. Si clamo de día, tú no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esto es una profecía del salmista. ¿Y cuándo se cumple esta profecía? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, dando sus últimas palabras, él empezó a clamar a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y la gente decía, está llamando a Elías.
Pero se dieron cuenta que eso quería decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba entonces recitando ese Salmo 22. Y acerca de un Mesías soberano, bueno, Malaquías 3.1 habla de esto, Zacarías habla de esto, Jeremías también. Bueno, Daniel es uno de los mejores hablando de esto, porque Daniel dice que el Mesías soberano tendrá un reino y que su reino no tendrá fin y que será un reino sempiterno. ¿Usted sabe lo que significa sempiterno? ¿Ah? Una palabra mezclada, siempre y eterno. En estos días leí en el Facebook una imagen que decía, ese siempre te amaré, dura 15 días, dura 3 meses. Siempre estaré contigo, los 3 meses está con otra persona, con otro amigo, ¿no? Sí, pero en este caso dice que Jesucristo como Mesías soberano vendría a tener un reino que sería como sempiterno. Dice que jamás iba a ser quitado el cetro de Judá, del trono de David. ¿Qué le parece esto? ¿Sí? Eso es tan tremendo, hermano, lo que dice en la palabra, que todas esas profecías se cumplieron. De hecho, hubo un ciego que estaba a la orilla del camino y escuchó que Jesús estaba pasando. ¿Y qué gritaba él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué te parece esto? Es una cosa progresiva la forma en que se muestra las profecías y su cumplimiento. Podemos hablar de un sinfín de profecías. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto fue Dios hablando de la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? Esta sería la simiente de la mujer. Ahora, a Jesucristo se conoce como ¿quién? La simiente de Jesús. Pero ¿cómo se conoce a Jesús? ¿Como hijo de quién? Como hijo de María. Él no tuvo papá como por linaje, él no tuvo papá. Porque él fue engendrado ¿por quién? Entonces, ¿él era hijo de quién? De María. Entonces, de una manera profética, Jesucristo es la simiente de la mujer. Y había una profecía, ¿para quién? Para Satanás. Dice que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente. Ella, es decir, la simiente de la mujer, ¿te dirá dónde? En la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. ¿Usted entendiendo esto, no? Pero tú le dirás ¿a dónde? Ok. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Qué te parece esto? Cuando se hubo cumplido el tiempo, dice que Dios envió entonces a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y entonces, ¿para qué vino este hombre nacido de mujer? Para cumplir esa profecía que se había dado. Y así podemos hablar de un sinfín de profecía acerca del Mesías. ¿Cuál era la función del Mesías? Mostrar al Padre. ¿Cuál era la función del Mesías? Hacer que el reino de Dios se estableciera ¿dónde? De hecho, uno de los más grandes mensajes que Jesucristo pudo haber dicho, ¿cuál era? Arrepentido. Y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se acerca. Ahí está. Arrepentidos y creer en qué? En el Evangelio, porque el reino de los cielos, sí, ya no es algo distante. Y el crecimiento del reino de Cristo lo podemos manejar a través de las estadísticas. Pero las estadísticas son solo números y cuentas que la iglesia contemporánea ha utilizado para decir que hay miles de cristianos y que hay que dedicarse a otras cosas. ¿Usted ha escuchado esto? Esto es bien sencillo. Yo he escuchado a personas así. Esto es sencillo. Si tú eres cristiano y tú traes a 12, ¿cuántos son? 13. ¿Y aquí vemos cuántos? 20. Y si de estos 20 cada quien trae a 12, ¿cuántos somos? ¿Dónde están tus 12? ¿Dónde están tus 12? ¿Dónde están tus 12? ¿Dónde están tus 12? Ay, yo traje 3, te faltan todavía unos cuantos. Ay, yo traje 10, te faltan 2. Y entonces, de estos 20 que están aquí, más los 12 que traen ellos, eso da tanto. Entonces tenemos tantos cristianos. Si estos tantos cristianos traen 12, bueno, Venezuela, toda fuera cristiana. Pura estadística, pura cuenta. Pero la evidencia es que usted abre la iglesia un domingo y hay pocos cristianos. Otros llegan tarde. Otros llegan sudados, otros se quedan dormidos.
otros están enfermos, entonces la realidad no es que hay miles de cristianos. La realidad es que hay pocos convertidos y hay pocos fieles. Sí, y la realidad es que aún los siervos en la iglesia ya están cansados porque no han sido relevados. Entonces las estadísticas, hermanos, es un invento de la iglesia contemporánea para decir que hay miles de cristianos. De hecho, escuché hace poco de unos misioneros mexicanos que decían, si de todas las estadísticas de las que se hablaran fueran ciertas, entonces México o todas las personas de México fueran cristianos 2-3 veces. Las estadísticas son utópicas, son muy ambiciosas y nos hablan mentira. Lo único que esto tiene de cierto es que sí hay miles de cristianos a lo largo del mundo, esto es verdad, pero no producto de las cuentas, sino por el crecimiento del reino de Cristo. Hay miles de cristianos, pero no por las cuentas, sino por el crecimiento del reino de Cristo. ¿Cómo se iba a lograr todo esto del crecimiento? Por eso que les dije hace rato que este tema es netamente misionero. ¿Cómo se iba a lograr todo esto? Bueno, pues mediante la revelación progresiva de Dios para la humanidad por medio de las Escrituras. El reino de Cristo iba a ser cada vez más grande a través de la revelación, ¿qué? Diga, revelación progresiva. Está aquí, revelación progresiva. Poco a poco se iban a mostrar las Escrituras y el reino de Cristo iba a ¿qué? Creciendo, iba a ir avanzando, la humanidad iba a ir conociendo de Dios. El pueblo escogido, por ejemplo, los milagros, los prodigios, las profecías, entre otras cosas, podemos decir, etcétera. Vamos a hacer un paréntesis, que usted sabe qué significa etcétera. ¿Qué significa etcétera? Otras cosas, más. ¿Qué significa etcétera? Etcétera es una frase que inventó una persona, y de hecho parece raro porque hay un diptongo de consonante, E, y después viene TC, ¿sí? Y etcétera significa escribir tanto, cansa. Así de sencillo. Está escribiendo casa, perro, escribir tanto, cansa. Y después de tanto poner eso, entonces se creó esta palabra llamada etcétera. Bueno, ya sabe algo, un dato curioso. Volvamos a la palabra. El Mesías venía con un propósito específico para la humanidad. El profeta Isaías, en Isaías 61, nos habla de cuál era ese trabajo. Isaías 61, vamos a leerlo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. Léalo conmigo, búsquelo por favor, Isaías 61. No tire flecha, hermano. Lea la palabra, apréndala, memorícela y sobre todo vívala. Desde el 1 en adelante, Isaías 61. El Espíritu, lo tenemos, de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Usted está entendiendo esto, no? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esa fue la profecía acerca del trabajo que venía a hacer el Mesías. Años más tarde, dice que un día Jesucristo estaba en la sinagoga de los judíos, y estando en la sinagoga de los judíos, dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, dice que halló la parte donde, en este caso conocemos Isaías 61, y él empezó a leer esto. Y dice que la gente estaba maravillada, y ¿sabe qué dijo Jesús? Y hoy, ante sus ojos, se está cumpliendo esto. La pregunta que debemos hacer es la siguiente: si Jesús vino como Cristo y vino como Cristo a establecer su reino en la tierra, el reino del Padre Celestial,
luego muere y resucita, ahí acaba todo. Pues yo le voy a preguntar, si la función de Jesucristo era todo esto que acabamos de leer en Isaías 61, Él vino, cumplió todo eso, su servicio, luego muere, resucita, y cuando resucita, ¿qué hace? Va a la diestra de Dios. ¿Y eso es todo? Ahí acaba todo. O sea, ya el reino de Cristo Él lo trajo, lo puso en la tierra, luego Él muere, se va y ya cumplí. Ahí acaba todo. Las promesas terminan ahí. O sea, ahí termina nuestra vida o todo lo que se había antes hablado. Ya ahí está el cumplimiento de las profecías. La otra pregunta, ¿qué ha de ser entonces de la humanidad? Porque Jesucristo vino a hacer un sinfín de cosas en pro de la humanidad. Una de ellas, bien importante, bueno, todas son importantes. Primero, me ha ungido. ¿Y Él vino para qué? A predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Pero ¿sabe qué le gusta a los cristianos? Prediqué en los centros comerciales. Son misioneros de San Bill. Yo estaba predicando, ¿y dónde estaba predicando? En Cines Unidos. Y hay cristianos, hermanos, que son tan tremendos que dicen, ay, tengo que ir a ver Éxodo en el cine, Dioses y Reyes, para ver si entiendo lo que dice el libro de Éxodo. Y cuando salen de ver esa atrocidad, porque esa película es una atrocidad, es una infamia ante la Escritura, la gente dice, ¡ay, con razón! Por fin entendí el libro de Éxodo. Sin vergüenza, si no lees la palabra no lo vas a entender. Si no escudriñas el libro de Éxodo no lo vas a entender. Eso es lo que le gusta a los cristianos. Entonces la pregunta es, ¿qué ha de ser de la humanidad? El reino de Cristo acaba allí. Entonces Jesucristo vino a predicar, pero Él ya no está predicando. Ahí termina todo. Otra de las cosas que vino a hacer Jesucristo, a vendar a los quebrantados de corazón. Ahorita hay una moda que le llamamos el bullying, ¿no? El bullying es mofarse de alguien. Y cuando alguien está quebrantado de corazón, ¿sabe qué hacemos nosotros? Diga bullying. Y nos conseguimos a un compañero y lo dejó la esposa, la novia. Otra vez, no, chico, tú lo que estás es salado. Pero Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe? El corazón es un músculo. Hay un artista, yo sé que muchos de ustedes se la pasan escuchando a ese artista. Ese artista dice en una de sus canciones que es impresionante ver que el corazón que es invertebrado se quiebra ante la pérdida de alguien. ¿Usted lo ha escuchado? No se la voy a cantar porque si no se recuerda más. Entonces dice, a vendar a los quebrantados del corazón. El corazón es un músculo, ¿será que se puede quebrantar? No, que se quebranta un hueso, una roca. Pero ve entonces la alegoría que hay allí en la palabra. Dice que Él vino a ¿qué? A vendar a los quebrantados de corazón. Entonces mi pregunta es, ¿qué de la humanidad? Ahí termina todo, se acaba la profecía. Jesucristo vino a vendar, pero ya no está. Ahí termina todo. Te está respondiendo que no, después no se quejen. Otra de las cosas dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La publicación es una promulgación, es un edicto oficial, una gaceta que se da anunciando una nueva ley, en este caso la libertad. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Ahora Él no está, físicamente Él no está. ¿Quién entonces se encarga de publicar un edicto para dar libertad a los cautivos? ¿Te está entendiendo el asunto, no? Ya se está adentrando un poquito más. Nosotros con el poder del Espíritu Santo Mira, hace poco, hoy estamos a 24 de enero de 2016, creo que eso fue el 5 de enero, no estoy seguro, hubo una reunión de babalaos, todos los babalaos de Venezuela se reunieron, hicieron ritos, invocando a sus dioses, hicieron una cantidad de ceremonias y de sacrificios, no sé qué cantidad de animales mataron,
no sé qué cantidad de tabaco fumaron. Y toda esta gente después llamó a toda la prensa para dar un edicto o una promulgación de lo que iba a ser el 2016. Y estaban haciendo un llamado a la paz para que el pueblo venezolano se acercara a ellos y que juntos echáramos el país hacia adelante. ¿Me está escuchando, no? Todo lo que sucedió. Jesucristo, su función era venir a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos cristianos salimos entonces a proclamar eso en este año 2016? Vamos a poner un término más actualizado, a publicar. Facebook, Instagram, Twitter. El 31 de enero, de diciembre, finalizando el año, o después ya del feliz año, nos sentamos a compartir un rato, donde yo estaba por allá, y luego jugamos, dominó, oramos al Señor. Bueno, hicimos varias cosas allí, amaneció, y antes de yo irme a acostar, 1 de enero a eso a las 5 o 6 de la mañana, yo recibí una inspiración de Dios y agarré, saqué mi teléfono, empecé a hacer algo que le llaman Snapchat. ¿Ustedes saben lo que es eso, no? Y a crear un auto video y di un mensaje. El video lleva ya por encima de las 1000 reproducciones, publicando el año de la buena voluntad de Dios. Esa es una de las formas. Sí, y entonces utilizamos los medios para alcanzar a otros. Ahora, Jesucristo no está para proclamar ese nuevo año o ese año de la buena voluntad. Ahí termina todo. El reino de Cristo ya no crece más. El reino de Cristo entonces llegó a su fin. Otra de las cosas, dice aquí, el día de la venganza de Dios y a consolar a todos los enlutados. Esa era la función. De hecho, la Biblia dice que mejor es casa de luto que casa de banquete. Dice, vino a consolar a los enlutados. Ahora, ¿qué se imagina el acontecimiento con la hija de Jairo? ¿Qué mejor consuelo para Jairo que después de que su hija estaba muerta, Jesucristo la resucitó? ¿Usted está viendo la función de Jesucristo? ¿Qué mejor consuelo para María y Marta que ya después de que su hermano estaba fétido, Jesucristo vino y lo resucitó? Y cuando le dijo, Lázaro, sal fuera, y él sale, ¿usted sabe qué dijo Jesucristo? Desátenlo y déjenlo ir. Una cosa impresionante, hermano, porque él vino a consolar a los enlutados, pero él no está físicamente, y ahí mueren todos entonces. Ya no hay más consuelo. Usted sabe que la gente no va a los funerales. Ay, a mí no me gusta eso. Y la gente no va a los entierros. A mí no me gusta eso. A mí no me gustaba, hermano. Hasta que alguien me hizo entender. Bueno, pero si Dios te ha puesto en un servicio, en un ministerio, tienes que hacerlo. Porque ese es el legado que dejó Jesucristo. ¿Tú eres seguidor de Jesucristo? Sí. Ya, primera cachetada. ¿Y qué hizo Jesucristo? Consolar a los enlutados. ¿Tú qué estás haciendo? Tengo que ir a consolar a los enlutados. Ahora, si Jesucristo no está físicamente, y muere todo. Mira lo que dice. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Cuando alguien está afligido, eso es lo que hacía Jesús. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Solo el legado del Señor Jesucristo, mediante la gran comisión, haría, con la ayuda del Espíritu Santo, que el mundo entero llegase a escuchar de Jesucristo. De esa manera se establece el reino de Dios en la tierra, ¿sabes? Solo mediante el Evangelio se lograría esto. Mejor dicho, con un grupo no muy elevado de mochileros, que llevarían el mensaje en Jerusalén, en Samaria, en Judea y ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. A eso le llamamos el verdadero legado del Señor Jesucristo. A eso le llamamos la gran comisión. A eso le llamamos misiones. En otras palabras, el crecimiento del reino de Cristo. Pero ¿sabe qué es sabroso, hermano? Venir un domingo y sentarse y recibir una palabra de Dios de aliento. En estos días una persona me decía,
pasé un día muy triste y un tanto angustiada. Y hoy vine a la iglesia y estuve un tiempo sentado allí escuchando la palabra y Dios me habló. Eso es una bendición, ¿verdad? Usted sabe que da mayor satisfacción